Buenas noches, compañeros. Los integrantes de este grupo es Efraín Priolo, Oscar Bonilla, Fernando González. El tema que nos tocó es índices, listas y secuencias. Les hablaré un poco de lo que es índice. Los índices son listas ordenadas que nos permiten ejecutar la búsqueda de manera mucho más rápida. Ejemplo de un índice es la lista telefónica. Si desea encontrar a una persona por nombre, la buscaría en el directorio que está ordenado por un nombre. Un diccionario tendrá las palabras organizadas en forma alfabética. Los índices en la base de datos. Las bases de datos también necesitan índices para realizar su búsqueda de forma mucho más optimizada. Cuando creas una tabla, te pide un campo que sea la llave primaria, en este caso, primary key. Los índices necesitan otro archivo y ocupan espacio en el disco. También tienen instrucciones como insert, update, delete, ya que hay que insertar, modificar y borrar algún registro de los índices. Una de las tareas del administrador de bases de datos es crear los índices necesarios para la optimización de las consultas sin perjudicar el desempeño de las demás instrucciones por el exceso de índices. Una base de datos o una base para desarrollar índices es revisar las instrucciones select de nuestra aplicación y crear un índice que acelere la consulta. Hablemos de los tipos de índices en MySQL. Primary Key. Este índice se crea para generar consultas especialmente rápidas. Debe ser único y no se admite elementos de tipo null. La sintaxis sería create table, nombre de la tabla y los elementos o campos que van a estar en la base de datos. Único. Tiene las mismas reglas que los índices ordinales, pero no permite el almacenamiento de los valores iguales. En este caso, la sintaxis sería create unique index, nombre de la tabla, del índice como tal, y el nombre de la tabla y el campo. Key o index son usados indistintivamente por MySQL. Permite crear índices sobre la columna, sobre varias columnas o sobre partes de una columna. Las llaves se pueden duplicar, cardinalidad, se llama cuando se pueden duplicar. Y la sintaxis será create index, nombre del índice y la tabla y el campo. Seguimos con los tipos de índices. El full text permite realizar búsquedas de palabras. Solo puede utilizarse sobre columnas, char, varchar o text. La sintaxis sería create full text index, nombre del índice y la tabla y el campo. Espacial o especial. Este campo índice solo puede usarse sobre columnas de datos geométricos en el motor y en el motor Mi y Sam. Y la sintaxis sería create index, nombre del índice, nombre de la tabla, el campo y los caracteres que puedan, el espacio que puedan ocupar ese campo. Otra instrucción es para eliminar un índice. Para eliminar un índice simplemente hacemos uso de la instrucción drop index, nombre del índice que deseamos eliminar y la tabla donde está ese índice. En la administración de bases de datos debemos saber qué tipo de índices es adecuado para cada tipo de consulta. Ahora vamos a hacer unas pruebas, o más bien ejecutar unas consultas. Ya las tengo aquí creadas como tal, están escritas para poder hacer la práctica de lo que acabamos de decir. En este caso, vamos a crear un índice con primary key. Entonces, entro a MySQL
este caso, entro a la base de datos que se llama test y voy a crear, aquí voy a crear una tabla, que se va a llamar nombre tabla, un ID de tipo entero, el cual va a ser primer key, va a tener un campo, la redundancia se va a llamar campo con varchar de 50 y otro que se va a llamar campo con varchar de 50 también. Enero, a ver, y efectivamente me ha salido, o sea, no ha salido un error, me ha dicho que ya se ha ejecutado la instrucción correctamente, y como podemos ver aquí a la izquierda dice el nombre tabla, ya ha creado la tabla. Ahora, siguiendo las instrucciones, vamos a crear un índice con única. Hacemos lo mismo, me paro en una base de datos, le doy SQL y voy a hacer esa consulta. Digo aquí lo mismo, créate única index, el nombre que le voy a dar a ese índice, le voy a llamar el nombre índice, y va a estar en la tabla nombre que se llama nombre tabla, en el campo 2. Yo creé una que se llama campo 1 y otra campo 2. Esta me va a afectar simplemente el campo 2. Como pueden ver, no ha salido ningún error en esa pequeña instrucción. Ahora creemos otro índice, pero con key o index. En la misma base de datos, voy a dar a consulta SQL y agrego la consulta, pero esta vez le voy a cambiar el nombre del índice. Si dejo el mismo nombre del índice anterior, que era índice, nombre índice, pues me va a arrojar un error. Y creo el índice 2. Ahora, en este caso, hago lo mismo. Voy a crear un índice con full text. Selecciono la base de datos, selecciono SQL, pego la instrucción, dice create full text index, dice que voy a hacer el nombre del índice, el índice que voy a crear se llama nombre índice 3, voy a afectar la misma tabla, voy a afectar el mismo campo, no va a haber error porque no estoy utilizando el mismo índice, estoy creando uno nuevo. Como podemos ver, todo ha sido ejecutado exitosamente. Lo mismo vamos a hacer con crear uno, pero index como tal. Entonces vamos a texto, text, que es la base de datos, SQL, y pego el índice. Aquí voy a crear este índice número 4 en la base de datos, en la tabla, el nombre tabla, en el campo número 2, pero voy a utilizar 20 caracteres o 20 espacios. Todo ha salido bien, perfectamente. Ahora, ya después de haber hecho todo, creado todos los índices, simplemente yo con esta instrucción puedo eliminar cualquier otro índice de los que ya creé. Por ejemplo, yo vengo y aquí pues me está saliendo un error porque si ustedes se han dado cuenta, me aboné a D, que era drop. Aquí voy a eliminar, y le estoy diciendo que para eliminar, borrar el índice, ¿cómo se llama? Nombre índice, que fue el primero que creé. Puedo colocar el nombre índice, índice 2, índice 3, índice 4, que fueron los que creé, los cuales están en esta tabla que se llama nombre tabla. A ver, y como ven, ya me borró el primer índice que he creado. Bueno, compañeros, esto ha sido pues lo poco que puedo decirles sobre los índices. Es mucho más extenso, son mucho muy útiles. Espero que profundicen más, investiguen más. Hay mucho material de apoyo para hablar un poco más de índices. En este caso, ahora a continuación los voy a dejar con mi compañero Oscar Bonilla, que les va a hablar un poco sobre vistas. Espero que sea de su agrado y nos vemos hasta la próxima. Las vistas. Muchas bases de datos relacionales que se utilizan en aplicación del mundo real tienen esquemas complejos y formados por muchas tablas.
En ocasiones es conveniente que algunos grupos o perfiles de usuarios tengan una vista parcial de este esquema, porque tengan una visión de la misma estructura o diferente a la del esquema que realmente está almacenado. Precisamente para estos casos, el lenguaje SQL permite definir vistas. Una vista se puede considerar una tabla virtual, una consulta almacenada que devuelve un conjunto de resultados a la que le ponen un nombre, pero no almacenado físicamente y consulta igual en la tabla. Vamos a repasar con la asistencia Create View MySQL. Esta tiene como finalidad crear tablas virtuales a partir de consultas select a otras tablas. Las vistas de una base de datos MySQL tienen la misma estructura de filas y columnas de una tabla. No puede haber una vista con el mismo nombre de una tabla. ¿Cuáles son las ventajas de usar las vistas en MySQL? Privacidad de la información, la cual mostramos los accesos a la vista únicamente a la información que creamos que sea conveniente. De esta manera no se tiene acceso a la tabla original con todas sus filas y columnas. Optimización de rendimiento de la base de datos. Podemos crear de queries sobre vistas complejas, es decir, vistas cuya información ha sido extraída o creada a través de un select complejas. De esta manera nos ahorramos estar ejecutando queries pesadas y atacamos directamente el resultado de dichos queries. Tabla de prueba. Para los desarrolladores que no tengan entornos de producción es útil utilizar las vistas por no tener miedo a perder la información. Entonces, la sintaxis para crear una vista es la siguiente: create, replace, el view, nombre de la vista o colocamos las columnas, as, consulta select. Replace es simplemente reemplazar una vista existente en caso de coincidir con el nombre. Nombre de vista es el nombre de la vista que le vamos a poner. Con un links viene siendo el listado de las columnas que vamos a crear. Consulta select es lo que queremos realizar durante la información que contenta la vista. ¿Cómo hacemos para borrar una vista? Esta es la siguiente sintaxis, sería drop view, if exists, y el nombre de la vista que tenemos. A continuación, veamos cómo crear una vista en SQL. Vamos a trabajar con PHP Entonces aquí tenemos la base de datos creada ya, y aquí en esta base de datos en SQL vamos a escribir el código para crear una vista. Tenemos aquí este código donde dice que vamos a crear una vista llamada alumno con los siguientes campos de la tabla, que son ID, nombre, apellido, sexo, en el cual en esa tabla vamos a clasificarlo por un nombre llamado Pedro. De esta manera, de este lado izquierdo, donde aparece la base de datos, podemos ver que aquí se creó la vista llamada alumno. Y podemos ver los campos que escribimos en el código, que son el ID, el nombre que era lo que veíamos que era Pedro, los apellidos y el sexo. A continuación, para borrar esa vista creada, tenemos el siguiente código. Utilizamos el código dropView y colocamos el nombre de la vista. Vamos a ese dato. Continuar. Y aquí podemos ver de lo izquierdo que ya la vista que hemos creado llamada alumno ya se eliminó. A continuación hablaremos sobre secuencias. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando González. Yo en el tema que mis compañeros estamos hablando de administración de bases de datos, yo les hablaré de las secuencias. En este tema de secuencias podemos encontrarlas en muchos casos que tenemos actualmente, pero tocaremos al final de esta presentación, tocaremos un pequeño ejemplo. ¿Qué es la definición de secuencia? La secuencia es un objeto enlazado a un esquema definido por el usuario que genera una secuencia de valores numéricos según la especificación con la que se creó la secuencia. Es decir, cuando hablamos de una secuencia lógica, no necesariamente
porque cuando hablamos en una secuencia puede ser que los números se repitan. Cuando hablamos de eso, que es definido por el usuario define sobre qué valor se inicia, sobre quién en la secuencia va a comenzar, hasta qué punto se va a hacer. El número no necesariamente tiene que ser infinito, puede llegar a un tope y reiniciarse. También la secuencia de valores numéricos se genera en un orden ascendente o descendente, es decir, puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, en un intervalo definido, que lo define el usuario, y se puede configurar para reiniciarse en un ciclo cuando se agota. Los tipos de secuencias, los lenguajes de programación, pero los tipos establecidos, está el Tiny Inter, que abarca desde 0 hasta 255, es un poco limitado. El Smart Inter, que abarca desde un número negativo, desde 32.762, número negativo, hasta 32.767, número positivo. Abarca lo que es el Inter, que abarca desde un número negativo bastante amplio hasta uno positivo. Abarca un poco más que el Small Inter. Y el Bit Inter, que es uno de los más usados, el Bit Inter, ya que con este es que hacemos las secuencias, o con esto es que hacen las secuencias la mayor tipo de programas que manejan este tipo. Ya también maneja el decimal y el numérico, que es el estándar, que cualquier tipo de dato definido por el usuario que esté basado en un número de los tipos permitidos. También, si no se proporciona ningún tipo de dato, el tipo de dato bit-in se usa como valor predeterminado, como les decía. El bit-in es uno de los más usados, porque primero tiene un valor bastante amplio negativo y positivo, y es aproximadamente de dígitos, 2, 4, 6, 8, 10, como 25 dígitos, entonces es bastante amplio. También la especificación del nombre exclusivo por el que se conoce la secuencia es una base de datos, es el tipo SMITE, es el tipo SIMS-NIGHT, es un tipo específico en las secuencias. También en las secuencias se maneja mucho la que son las constantes. En las constantes en las secuencias, una de las que se usan pero a la vez se utilizan de una forma un poco reservada son las Smart Width, que prácticamente son el primer valor devuelto por el objeto de la secuencia. El valor estándar debe ser menor o igual que el máximo, y el mayor o igual que el valor mínimo del objeto de la secuencia. Es decir, cuando se utiliza esta constante, tiene una particularidad. El valor estar debe ser menor o igual que el máximo, y el mayor o igual que el valor mínimo del objeto de la secuencia. El valor inicial predeterminado para un nuevo objeto de secuencia es el valor mínimo para un objeto de secuencia ascendente, y el valor máximo para un descendente. Cuando hablamos de estas constantes, de pronto hablamos de lo que es unas escalas o unos parámetros muy definidos. Por ejemplo, en esta constante StarWidth, el valor inicial predeterminado para un nuevo objeto de secuencia es el valor mínimo para un objeto de secuencia ascendente, y el valor máximo para un objeto para un descendente. Eso es una constante en las secuencias. También otra constante es el increment bit, que es usado para incrementar o disminuir si es negativo. El valor del objeto de secuencia para cada llamada o función, la netval_for, que si el incremento es un valor negativo, el objeto de secuencia es descendente. De lo contrario, es ascendente. Esa es proporcional. El incremento no puede ser cero. ¿Ya? Eso es una constante en esa variable. Y también el incremento
predeterminado para un nuevo objeto de secuencia es 1. En esta constante, que es la increment bit, se utiliza más que todo si el incremento es un valor negativo, el objeto de secuencia es descendente, obviamente. De lo contrario, es ascendente, si es positivo. Y el incremento no puede ser 0 por lo mismo. También hablaremos de la constante min value. ¿Qué es lo que hace? Especifica los límites del objeto de secuencia, el cual el valor mínimo predeterminado para un nuevo objeto de secuencia es el valor mínimo del tipo de dato del objeto de secuencia. Es 0 para tipo de datos tiny int y un número negativo para todos los demás. Otra constante también es max value, que es la primera es mínimo, un valor mínimo y un valor máximo. En el valor máximo especifica los límites del objeto de secuencia. El valor máximo predeterminado para un nuevo objeto de secuencia es el valor máximo del tipo de datos del objeto de la secuencia. Por tal razón, estas dos constantes están muy ligadas. También hay otra constante que es cicle, es un ciclo, la palabra ciclo. Esta propiedad especifica si el objeto de secuencia se debería reiniciar desde el valor mínimo o el valor mínimo o el máximo para los objetos de secuencia descendente. También produciría una sección cuando se supera el valor mínimo o máximo. La opción de cicle predeterminado para los nuevos objetos de secuencia es no cicle. Otra constante es caché, que aumenta el rendimiento de las aplicaciones que utilizan objetos de secuencia a reducir el número de ES del disco que se necesitan para generar un número de secuencia. El valor predeterminado es caché. Un ejemplo más, en la próxima hablaremos del ejemplo, pero aquí les quiero mostrar cómo se crea una secuencia. La secuencia en un código un poco no utilizando un lenguaje de programación, pero sí es como la base. Para crear una secuencia, obviamente la palabra reservada crear de secuencia, el nombre de la secuencia, le colocamos un rango, un decimal. También colocamos el start with desde donde comienza, el incremento, el valor mínimo, el valor máximo, los ciclos, si son constantes o no, y el caché, que en este pequeño ejemplo aplicaríamos todas las constantes que les hablamos anteriormente. Ahora les quiero mostrar un ejemplo de que se hacen en un programa que se llama Simio. No se utiliza ningún lenguaje, solo en ese software como que se implementan las secuencias primero y después se hacen en cualquier lenguaje de programación. En este programa que les estoy mostrando, les voy a mostrar, ya le hicimos toda la configuración. Cada uno de estos modelos, modelo A, modelo B y modelo C, son como personas que necesitan pasar, puede ser una fila, o pueden ser objetos, o pueden ser, podemos hablar también de vehículos, cualquier tipo de procedimiento que hagamos que tenga una secuencia. No necesariamente tiene que ser lineal, puede ser ascendente, descendente, puede incrementar, puede reiniciarse. En este caso, en este ejemplo que les voy a mostrar, en este programa, ¿qué hicimos? Cada modelo tiene una especificación. Para poder pasar, tiene que cumplir unos procedimientos o cumplir unos parámetros. Modelo A puede pasar si el modelo B ha pasado una o dos veces, y modelo C puede pasar si el modelo A o modelo B ya pasó.
Entonces, les voy a mostrar el ejemplo cómo sería, para que ustedes vean cómo es el procedimiento. Ya la configuración ya la hicimos. Como pueden ver, pasa modelo A, modelo B, modelo C. Cada uno va pasando según la constante o la secuencia que ya se configuró sobre cada modelo. Entonces, ¿para qué sirven las secuencias? Las secuencias nos pueden servir para cuando tenemos en un contador o en una asignación de citas o en una asignación de turnos, no necesariamente la persona que llega o el vehículo o el objeto que llega es el primero que es atendido o el primero en pasar. ¿Cómo así? En los bancos, por ejemplo, podemos notar que la persona que llega, o sí, la persona que llega, si cumple con algunos requisitos, es pasado a un asesor o a caja. Puede ser si es cliente del banco, si es cliente Platinum, si es cliente preferencial, o si es simplemente un cliente que no tiene ningún producto. Entonces, automáticamente el software tiene unas funciones, unas secuencias ya predeterminadas que especifican cada una de las acciones. Entonces, esta explicación que les hemos dado, les mostramos qué hacemos con las secuencias, para qué se utilizan, cuáles son las constantes, cuáles son los tipos, y podemos usar cada una de ellas, como podemos ver en cada uno de nuestros problemas que tengamos en nuestra vida cotidiana y también de nuestro software. Entonces, que tengan una excelente tarde y gracias por escucharnos.